Hay un dicho mexicano que afirma que ya éramos muchos cuando parió la abuela. Ya la economía mexicana venía arrastrando muy serios problemas, no del sexenio previo, de varios anteriores, cuando llega una terapia intensiva que deja al paciente más grave de lo que estaba. ¿Qué sucederá en la economía mexicana? ¿Cuál es la alternativa que requiere para salir adelante, para recuperar lo perdido, incluso para demostrar de manera fehaciente todo el poderío que tiene su territorio y su gente? De esto hablaremos aquí hoy a fondo. No se vayan. A fondo, con Eduardo Torreblanca Jax. Bueno, ¿cuáles son los segmentos que vamos a trabajar a lo largo de este programa? Primer segmento, situación económica de México. ¿Dónde estamos con precisión? Estamos a pocos días de que el INEGI dé a conocer ya el dato definitivo del Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre de este año. No descarte la probabilidad de que reconozca un estancamiento o peor aún, a 2 décimas de que reconozca que la economía ha ingresado a un terreno de recesión. No se puede descartar. Segundo segmento, ¿cuáles son a la vista los sectores más afectados? Hay unas contracciones verdaderamente salvajes, particularmente en la construcción, pero no solamente en la construcción. Tercer segmento, ¿cuál es el plan de rescate que articula el gobierno mexicano? Oportuno, necesario, ¿dónde hay que aplicarlo? Es importante. Y cuarto segmento, por supuesto, es la medicina que necesita este paciente en terapia intensiva. Lo veremos aquí a fondo. Muchas gracias a los especialistas que tuvieron la gentileza de aceptar. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. José Ignacio, muchas gracias. Gracias, Perdón, Ricardo, gracias. como siempre, muchas gracias. Muy agradecido por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, son conocedores finalmente de la materia. Son personas que trabajan con números, que trabajan con la realidad, una consultora en materia de construcción, el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, que de eso vamos a hablar, y el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, José Ignacio. Gracias. Bueno, Muchas gracias. a ver, ¿dónde estamos, señores? ¿Qué tan mal está el paciente? Ricardo. Pues mira, yo te diría que el paciente no está en colapso, está delicado, está seriamente delicado el paciente. No se colapsó, digamos, económica, financiera, haciendo el símil con un colapso cardiorrespiratorio, Sí. ¿no? Y está muy delicado, eso sí. ¿Pero está en terapia intensiva? Yo creo que está en cuidados especiales, Está en cuidados especiales. pero no en terapia intensiva. Y te digo porque, aunque en el segundo trimestre, en la publicación final del INEGI, que el INEGI publica el 23 de agosto, aunque en ese dato la economía haya decrecido en el segundo trimestre respecto al primero, te diría que no es suficiente para declarar una recesión. El Instituto de Investigación de Investigación Económica de Estados Unidos, el Buró de Investigación Económica de Estados Unidos, que es uno de los más importantes y reconocidos en materia en medición de ciclos económicos, dice que hay varios factores que hay que considerar para declarar una economía en recesión. No es condición necesaria ni suficiente 2 trimestres consecutivos a la baja, ¿no? Ese mismo dice que tiene que haber 4 variables con una profunda caída, y que además el PIB del país debe tener una caída significativa. Eso lo menciona y lo pone entre comillas, significativa. Entonces, si en el segundo trimestre de este año el PIB de la economía retrocede 0.05, 0.1, si tú quieres, no podríamos decir que es una caída significativa. Entonces, no hay recesión. Yo diría que aunque fuera negativo, no hay recesión, pero sí es una contracción que evidentemente a la economía le afecta, y le afecta a todos los sectores económicos. Yo plantearía unos números antes de poder decir una afirmación o una negación. Primero, el sector industrial, el 30% del PIB, ha venido cayendo de manera continua desde noviembre del año pasado. Es decir, ya tenemos ahí 7 tasas de contracción, 7 tasas negativas, en donde en particular el sector de la construcción, además, si lo ampliamos esa muestra a los meses comenzando de diciembre de 2012 para acá, en el 60% de esos meses tiene una tasa negativa. La inversión, si hacemos la misma comparación,
en 42% de los meses de diciembre de 2012 a la fecha tiene tasas negativas. Ningún modelo económico te dice que la inversión no es importante para crecer. Es decir, si no hay inversión, no hay crecimiento. Es uno de los elementos centrales. Y lo que estamos viendo desde agosto del año pasado y que se ha refrendado en este año es de que la inversión promedia tasas negativas de crecimiento, en donde el último dato pues, fue casi menos 7%. Entonces, si tú tienes que además el gasto de gobierno publicado por la Secretaría de Hacienda entre enero y junio de este año, la inversión viene retrocediendo, la inversión física viene retrocediendo a doble dígito, el gasto operativo también decrece y que eso representa el 17% del PIB, más el 30% del PIB del sector industrial en tasas negativas y el consumo con el dato que salió ayer, creciendo en promedio 0.9%, probablemente estemos debatiendo si hay recesión o no, pero un país de 125 millones de habitantes, con 52 millones de personas en pobreza, que lo que necesitan no es que si es 0 o si es 0.1, necesitan crecer 2, 3, 4%. Lo que nos está marcando desde mi punto de vista es que la economía mexicana está en severos problemas, que es muy claro que la tendencia no es hacia arriba, la tendencia viene decreciendo y que cuando además el propio gobierno sale a anunciar un paquete de 500 mil millones de pesos, que no es cosa menor, es el equivalente, independientemente de qué tan factible sea que los meta o no. O sea, nada más decir 500 mil millones de pesos es 10% del gasto programable. Nos da una idea de la dimensión del problema económico que hay en México. Entonces, si contemplamos eso, a mí me parece que, uno, estamos en problemas muy serios, y en donde las tendencias no son hacia la recuperación y evidentemente que eso lo que implica es la necesidad de un programa contingente de reactivación. Antes de ir contigo, déjenme decirles algo que les va a parecer mentira, pero es verdad. El presidente tiene otros datos. Sabemos que va muy bien la economía, que está bien el país. No quiere decir que todo esté resuelto. Hay problemas que estamos enfrentando, pero desde luego vamos muy bien en la parte económica. Bueno, José Ignacio, ¿coincidías con José Luis, con Ricardo o con el presidente? Mira, siguiendo con los datos, no otros datos, pero sí siguiendo con la línea de los datos, ¿sí? Yo mido mucho, le sigo muy de cerca la huella a inversión fija bruta. Sí, para mí es el indicador que marca los derroteros de la actividad económica del país. Lleva la inversión fija bruta de 15 meses, a partir de febrero de 2018, de 15 meses, 14 en continua caída. Para mayo, la inversión fija bruta tiene una caída de menos 2.7%. Si tomamos en consideración lo que refleja inversión fija bruta en equipo y maquinaria, que tiene una caída de menos 3, y en construcción de menos 6, ¿sí? Te dice que algo está ocurriendo en el país. Tomando en consideración los 4 elementos, los 4 indicadores del PIB, de 4, ¿sí? 1, vamos, relativamente va bien, pero los otros 3 están muy mal, ¿no? Lo que es inversión, gasto y consumo, ¿sí? Tienen una señal, si no de desaceleración, sí tiene una señal negativa. Ahora, si nos vamos a la parte de las exportaciones, que es el otro componente, hay un severo problema en equipo y maquinaria en torno a la industria a raíz de que ha dejado de invertir en inversión fija bruta. Te lleva a producción, ventas, inventarios y empleo. Están totalmente abajo de lo que... Y fíjense, y agrego un elemento, José Ignacio,
que no me parece menor. Se ha roto esa correlación que existía ideal entre la economía estadounidense y la mexicana. Que eso es a partir de 2010. O sea, la actividad industrial de México con relación a la producción industrial de Estados Unidos se separa a partir de 2010. No es de No es estos reciente. meses, no es reciente. Ya llevamos casi 10 años. Pero no había sido nunca tan evidente que la economía estadounidense está creciendo de manera muy importante. Si revisamos la parte de las exportaciones de la industria automotriz con relación a la producción industrial de Estados Unidos, continúa. Continúa. Así es. Ahora, ¿es rescatable un país en esas circunstancias? O sea, el gobierno cuando sale, antes de que salga el dato oportuno del PIB del segundo trimestre, sale a anunciar un paquete, digamos, de apuntalamiento de la economía que me pareció oportuno, ¿no? Interesante que se haya atrevido el gobierno federal a plantear así ese tipo de medidas. Yo no sé si esto garantizaría una recuperación o depende de cómo se aplique ese recurso que se compromete o que se aplique, ¿no? Porque todavía cacarean un subejercicio en el gasto público que resulta inadmisible cuando estás viendo que en los hospitales no hay medicinas, de que no hay condiciones, de que no hay médicos, de que no hay enfermeras. Todo el mundo se queja como que se les pasó la mano, ¿no? En el recorte, en la austeridad, y fueron llegando al extremo de agotar la posibilidad del músculo económico. No sé qué opinan ustedes. Mira, yo plantearía lo siguiente, le agregaría dos elementos más. O sea, esto ya llegó al mercado laboral. O sea, el problema llegó a que en junio perdimos 14,000 empleos. Nada más una cifra. Si se compara el número de empleos generados de enero a junio con los que se perdieron en mayo, en diciembre, que siempre se pierden en diciembre, pero lo que tenemos es de que en términos netos, en estos últimos 7 meses, hay un retroceso de 90,000 empleos. Es decir, enero a junio no tuvo la fuerza para poder compensar la pérdida de empleos de diciembre. Entonces, ¿qué señal nos manda esto con respecto a tu pregunta? Lo que tendríamos que plantearnos es si este paquete económico que se anunció va a apuntalar aquellos elementos que no están funcionando. ¿Y qué es lo que no está funcionando en la economía? Uno es la construcción. Es decir, ¿vamos a ir a obras de infraestructura con contenido nacional o nada más con la parte importada? Porque aquí en términos contables en el PIB tenemos que ver exportaciones menos importaciones de bienes y servicios. Y ahí el primer trimestre fue negativo, restó casi un punto al PIB el saldo neto. Entonces, va a ir a atender las necesidades de construcción. ¿Qué es lo otro que está cayendo? La parte petrolera, es decir, la tendencia de extracción de petróleo y gas va a la baja. Va a atender las partes de manufactura, la manufactura se va a debilitar y el problema que tiene el paquete de gasto que se anunció es que no llega a ninguno de esos sectores. Por una parte son créditos, por otra parte es una inversión en infraestructura de 50,000 millones de pesos, que si lo traduces a dólares pues son 3,000 millones de dólares en el mejor de los casos y eso es décimas del PIB. Entonces, el punto aquí es de que ese paquete económico tendremos que conocer las letras chiquitas para ver a dónde va, qué efectos multiplicadores se piensan lograr, pero si no tiene contenido nacional y no va hacia generar encadenamientos productivos, difícilmente va a ser la solución del problema donde estamos, que ya llegó al mercado laboral y cuando llega ahí, pues, son los resultados en el consumo que estamos viendo. Sí, vamos a hacer una pausa, regresamos porque me parece que es muy importante. Ya nos acercamos a esa parte donde digo, ¿dónde se va a aplicar esa medicina? ¿En qué parte del cuerpo de la economía mexicana se va a invertir ese recurso? Porque no todo se invierte de inmediato, esa es otra. Hay licitaciones, ¿no? Hay recursos de inmediato, que es esos 50,000 millones de pesos. Hay licitaciones que corresponderían a otro año fiscal y también existen créditos que yo no sé quién sería el valiente que tome un crédito de una banca de desarrollo que tiene tasas que no son de banca de desarrollo cuando la economía está virtualmente estancada. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Los sectores más afectados, que estarán de acuerdo, caballeros, es la construcción. Tú le sabes mucho ese sector, lo estudias cotidianamente, ¿no? Así es. Día con día. ¿Qué tan mal está la industria de la construcción? Mira, antes de entrar a la construcción, yo creo que el reconocimiento de esta medida para impulsar la economía o esta medida es un reconocimiento de que la economía está mal. Finalmente, este paquete de alguna manera está reconociendo, sí, aunque el presidente tenga otros datos, pero está reconociendo que la economía está mal. Ahora, ahí el paquete dice
cuánto y a qué sectores hay que incentivar o hay que promover. El 75% más o menos del paquete de los 500,000 millones de pesos es para inversión productiva, créditos, financiamiento y la construcción. Un 25% más o menos es para consumo y para promover las hipotecas. Ahora, ¿qué pasa en la industria de la construcción? Nosotros hemos estudiado que, por ejemplo, por cada punto porcentual que el gobierno invierte en el sector construcción, 10 centavos se genera un efecto multiplicador al resto de la economía. Entonces, sí es importante la infraestructura en ese sentido. Pero la otra parte que es importante, y aquí antes de esto, el gobierno debería de invertir más en infraestructura, porque sin duda tiene un efecto multiplicador, ¿no? ¿En cualquier infraestructura? En cualquier infraestructura, no importa si es carretera, aeroportuaria, puerto, portuaria, carretera, cualquier infraestructura, o centro comercial, carreteras. Es que esa no es infraestructura, esa es más bien la parte de edificación no comercial o comercial. Y que además depende del sector privado. Más bien, el gobierno tiene que invertir en infraestructura por un lado, pero tiene que generar las condiciones y dar la para certeza. Que el privado entre también. Dar la certeza para que el privado empiece a invertir. Y lo que vemos hoy en día, o desde el año pasado, es que por un efecto de choque en Estados Unidos, con la guerra comercial que trae con China, y por un efecto de política interna, no hay certidumbre. Y esa incertidumbre o esa falta de certeza genera que los inversionistas pues mantengan su dinero ahí a espera de que qué va a pasar, se va a aprobar el TEMEC, qué va a pasar con los aranceles en Estados Unidos y qué va a pasar finalmente con la economía mexicana. Entonces ahí mantenemos el dinero y no hay inversión hacia el sector productivo, al sector de construcción, de parte del sector privado. Entonces son dos factores importantes. La inversión del sector público, que ha tenido una contracción severa desde el sexenio pasado, de hecho, y la otra es generar en infraestructura, y la otra es generar la certeza para que el sector privado invierta en construcción, y aquí que invierte en construcción, sobre todo en vivienda, porque la vivienda representa por ahí del 40, casi la mitad de toda la industria de la construcción, solo la vivienda. Entonces, cualquier vivienda. Cualquier vivienda, no importa si es de interés social, tipo medio residencial, cualquier vivienda, toda la rama de vivienda representa por ahí del 45% de la industria de la construcción. Entonces, esa rama finalmente entró en contracción. Desde el sexenio anterior. Vivienda, desde el sexenio anterior tuvo un lapsus ahí en 2014 porque modificaron toda la política de vivienda por los contornos urbanos, donde estaban mandando la inversión o estaban mandando a las personas y a las casas a construir a un contorno urbano muy lejos del centro de la ciudad, y eso generó, con la llegada de Enrique Peña Nieto, esa corrección de los contornos generó que la vivienda cayera en el 2014, 2015. Pero después la vivienda empezó a crecer en 2016, 2017 y primera mitad de 2018 para nuevamente entrar en contracción, y finalmente en el segundo trimestre de año ya en una contracción severa en sector vivienda solamente. Entonces es una parte importante, generar los incentivos, generar la confianza, que es lo que ha desaparecido, y invertir en infraestructura por parte del gobierno. José Ignacio, ya hemos visto construcción, ¿ves algún sector particularmente afectado por esta situación económica que vivimos? Sin duda el motor de la economía, que es el manufacturero, ¿no? Vemos ahí que está colapsando. Ahí hay recesión. La actividad industrial recesiva. tiene un comportamiento negativo de -3. ¿Sí? Entonces, claro. Esto, por supuesto, refleja también el engranamiento de la industria. Si no fuera por la industria automotriz, que está totalmente vinculada a Canadá y Estados Unidos, el sector industrial está totalmente contraído, al grado pues que en este resultado del PIB del 0,1 en las tres actividades, el sector secundario es el que crece nada, 0,0. Oye, José, una pregunta, ¿por qué no nos está comprando Estados Unidos o no está comprando tanto como queríamos? Hemos perdido competitividad. ¿Por qué no hemos podido jalar a la industria manufacturera? Aquí hay que ver la cuestión precisamente de lo que está impulsando Trump con China. Paradójicamente sí está creando empleo manufacturero en Estados Unidos, y mínimamente se han reducido las compras que hacía Estados Unidos a México, mínimamente. Y también hay que tomar en consideración el efecto arancel, que fue, digamos, coyuntural, pero también afectó el arancel que Estados Unidos impuso a México, que también redujo las exportaciones. Se ha hecho construcción, manufacturero. ¿Ves algún otro, José Luis? Mira, en situación crítica,
es la parte industrial la que evidentemente. sí. En la parte de servicios hay 3 que también ya lo reflejan. Uno, el comercio al por mayor. ¿Por qué? Porque el comercio al por mayor lo que está reflejando es las transacciones entre las empresas fundamentalmente, y ese trae una tendencia a la baja, y si lo revisamos estado por estado, el 80% de los estados de la República tienen tasas negativas en lo que va del sexenio. El otro es el transporte, muy vinculado también a ¿qué? Baja el dinamismo en la producción industrial, baja el dinamismo en el comercio al por mayor y se empieza a ver en el transporte de bienes y en menor medida de personas, en transporte y comercio al por mayor. Una desaceleración también importante en la parte de servicios profesionales. Si a eso le agregamos que todavía sigue creciendo, pero una desaceleración en comercio al por menor, lo que nosotros podemos ver es de que casi el 50% del PIB de servicios, que al final del día es el componente más grande de la economía, ya está mostrando o desaceleración, tasas negativas, o crecimientos muy marginales. Y entonces, cuando nosotros vemos a la industria que trae datos negativos, la mitad de servicios que ya o se ha frenado o también ya trae tasas negativas, lo que vemos es de que esa parte de la economía ya se frenó, y entonces no importa que en la parte del sector primario, es decir, la agricultura, la ganadería, la pesca, se tengan datos positivos porque su peso realmente es muy pequeño, lo que vemos es de que la mayor proporción de la economía ya entró en una fase que reactivarla no va a ser algo fácil. Qué bueno que lo mencionas. ¿Esas terapias de choque dan respuestas inmediatas o son respuestas de mediano y largo alcance? Mira, hablar del sector manufacturero es muy interesante, porque el sector manufacturero se divide, digamos, en 2 grandes ramas: el que atiende el sector exportador y el que atiende a la economía interna. De las 20, te puedo dar un dato, de las 21 ramas del sector manufacturero, 12 ya están en contracción. ¿Y cuáles son esas 12? Son las que tienen que ver con la economía interna. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los proveedores al sector de construcción, la industria química, la industria de minerales no metálicos, la industria metálica y la industria del plástico, que tiene que ver con más el desarrollo del mercado interno. Y la otra mitad de la industria manufacturera, que depende del sector exportador, esa sigue creciendo. Justamente porque, evidentemente, como vemos en la balanza comercial, tenemos superávit y las exportaciones siguen creciendo, básicamente porque se van a Estados Unidos. Digamos, ese es un dato interesante. Ahora, el otro dato interesante es el sector servicios, como señala José Luis. El sector servicios es el que mantiene la economía en la tablita, digámoslo así, ¿no? Y, por ejemplo, el sector servicios es el más importante. Sí, ha crecido un poco. Poco, está en la tablita. Sí. Pero se mantiene, por ejemplo, el sector transporte, sigue creciendo el sector transporte al primer Somos semestre del 2 dígitos, año. si no me recuerdo, el crecimiento. Sigue En por la el inversión 5%. fija bruta, creo que el transporte. No, me refiero al sector servicios, el no, sector no, servicios, no a la inversión, No a la en inversión en transporte. transporte. Más bien es los servicios de transporte, Sí. transportación, logística. Entonces, por ejemplo, la parte de servicios inmobiliarios sigue creciendo, ¿no? Que, por ejemplo, hoy vemos las fibras, todas las fibras que existen, las fibras industriales, de comerciales, tienen datos muy buenos. Entonces, hay el sector servicios inmobiliarios, los servicios profesionales, el apoyo a los negocios, salud y asistencia, son ramas del sector servicios que siguen creciendo y que de alguna manera son los que mantienen la tabla de la economía. Estamos hablando del 25% del Producto Interno Bruto. Son los que no dejaron que en el segundo semestre la economía se fuera al pique. Son los que mantienen. Y la parte de la manufactura de exportación es la que también mantiene la economía en la tablita, digámoslo así. Pero viene la parte interna, y la parte interna sí es la que está muy delicada, es la que depende mucho de las condiciones, por ejemplo, del desarrollo, del crecimiento económico. José Luis mencionaba el mercado laboral. El mercado laboral tiene una particularidad muy interesante. Hay 2 segmentos en el mercado laboral. Uno es el mercado laboral formal, que se ha detectado que hay una correlación positiva con el crecimiento de la economía, es decir, cuando la economía cae, el mercado laboral cae. Cuando la economía viene hacia arriba, el mercado laboral formal viene hacia arriba. Pero viene la otra parte, que es el mercado informal. Y esa parte es contracíclico. Hay evidencia de que es contracíclico. Cuando la economía cae, el mercado informal, el mercado laboral de tipo informal viene creciendo. Sin embargo, no es el mejor, no es el escenario idóneo de que ese tipo de mercado esté detonándose, porque no hay asistencia, no hay todo lo. Entonces, si hablamos de una economía mexicana, hablamos del sector exportador, que va más o menos bien, y hablamos de la economía interna, que viene en picada, y que ahí el gobierno debería de poner medida, tanto para apoyar al sector industrial, al sector servicios, como para apoyar la economía
el empleo, desde luego, y apoyar la economía o formalizar la economía. Perdón, es que, perdón, por haberme reído, es que dice el productor allá en cabina, allá en el cielo, dice, no, ya me están espantando. No te aguantas. Bueno, ya queda un minuto, nomás que, a ver, planteo esta como respuesta para el siguiente segmento. Ahí está el dinero. ¿Garantiza que vamos a poderlo recuperar al paciente? Nada más con mostrar las medicinas, o hay que diseñar una estrategia muy cuidadosa para que estas medicinas ofrezcan el resultado que se están esperando, o estamos malgastando el dinero solamente al haberlo puesto ahí sin ninguna estrategia de ubicación de esos recursos. Después de una pausa, regresamos. Sí hay que darle, hay que darle orientación a ese, para que sea inversión y no derroche del recurso. Me imagino que hay que decir qué sectores quiero impulsar, a cuáles quiero apuntalar, cómo lo apuntarlo. No es decir, señores, pidan crédito, que hay lana. No, es cosa de decir, a ver, ¿cómo voy a orientar este recurso para que ofrezca los resultados que me interesa producir en la economía, ¿no? ¿Tú lo ves así? Sí, y aquí vemos la total división, separación o nada de comunicación entre Hacienda y la Secretaría de Economía, ¿no? Comentamos hace un momento que 2 de los 3 componentes de la política monetaria tentativamente son favorables para importar, pero se cae la importación de equipo y maquinaria de a menos 3.3. Eso, ¿dónde se ve en la industria hacia el interior? Se cae bienes de importación de uso intermedio, ¿sí?, de menos 6.2. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ver, ¿sí?, en estos meses una plena contracción de la actividad manufacturera industrial. Paradójicamente, la producción industrial de Estados Unidos está creciendo, pero aquí se está cayendo totalmente la actividad industrial del país. Esto nos refleja en un indicador general, la actividad global de la economía, de menos 3.3. ¿Sí? Y eso, por supuesto, que le va a pegar en el último tramo del año al país. El desempleo, llevamos 2 periodos de una estabilidad en desempleo. Está mal decirlo así, pero es 3.5 y 3.5. Pasamos de 3.4 a 3.5 en desempleo, ¿sí? Pero, paradójicamente, no aumenta el empleo, y esto nos va a llevar a que estaremos teniendo una tasa de desempleo al cierre de 3.7. ¿Estás de acuerdo? Pero yo creo que sí. Mira, al final de cuentas lo que estamos viendo es como una obra de teatro. O sea, vimos ya el primer episodio. El siguiente episodio, ¿cuál es? Lo que nos están anunciando estas tasas de contracción de importación de bienes de capital, que la del mes de junio fue brutal, desastroso, brutal. O sea, menos 20%. O sea, las empresas están empezando a dejar de invertir. ¿Y qué empresas están dejando de invertir? Las exportadoras. Y hay una razón bien simple. Si tú observas el ciclo industrial de Estados Unidos, su ciclo manufacturero, el ciclo de la mayor parte de los principales componentes industriales, vienen a la baja desde enero. ¿Esto qué implica? Todavía traen tasas de crecimiento positivo, pero el ciclo económico ya se está desacelerando. ¿Ya Ya se agotó. O sea, en este momento, si sacamos la correlación, lo que pasa es que están desfasados, pero ya vienen a la baja. ¿Qué implica esto? Las empresas, la primera decisión es, tengo mi capacidad utilizada, dejo de invertir en nueva maquinaria. Lo que nos anuncia las decisiones de producción del siguiente mes, de los siguientes 2 meses, son los insumos intermedios, porque eso es lo que van a necesitar para fabricar. Y entonces lo que nos estamos viendo es ese motor exportador va a empezar a dejar de funcionar, se va a empezar a debilitar. Segundo, esto nos va a quitar parte de ese impulso al crecimiento que también tiene sus comillas. O sea, al final del día, en términos netos, a lo que le importa al país es consumo, inversión, gasto de gobierno, exportaciones menos importaciones, de bienes y de servicios. Cuando nosotros le agregamos los dos, ese sector exportador siempre ha sido negativo. Ese sector exportador es negativo en 4.5% del PIB, en casi 50,000 millones de dólares. Entonces, en realidad, a tu pregunta, ¿este paquete va a reactivar eso? Desde mi punto de vista, no. La respuesta es no. Y esa es la respuesta que está dando el mercado laboral.
¿Por qué el mercado informal es contracíclico? Porque en este país no hay seguro contra el desempleo. La capacidad de ahorro de las familias que ganan 1 o 2 salarios mínimos es nada. Entonces, pierdes tu trabajo, tienes que irte a la calle a vender. Claro. Y la tasa de condiciones críticas de empleo es lo que nos mostró el mes de junio, un crecimiento de 16 a 19,5. 1,5 millones de mexicanos más cayeron en condiciones de que trabajan o hasta 35 horas y les pagan un salario mínimo, o trabajan más de 48 horas y cuando mucho les pagan 2 salarios mínimos. Esa es la respuesta que el mercado laboral está teniendo ante las condiciones de la economía y que va a ser muy difícil que el gasto de gobierno lo pueda solucionar. Esto refleja el resultado de la capacidad física instalada de la empresa. 67.5% es la capacidad física instalada de la empresa. Sí. Sí, hay mucho todavía. O sea, invirtieron en equipo y maquinaria. Y está parada. Y está parado, sí, 23.7%. Por eso no invierto. ¿Para qué inviertes si ni siquiera tengo capacidad plena? 33.7%, sí. Y a eso agrégale que no hay seguridad física, no hay seguridad fiscal y no hay seguridad jurídica. Y llegan a pedirte derecho de piso, como si tuvieras capacidad de generar... En la construcción pasa constantemente sí, eso. Derecho de piso y aparte pagas impuestos. Los llamados sindicatos que dicen, oye, estás construyendo, échale una lana aquí. Nada más porque soy el sindicato obrero patronal de la República. ¿No cambia esto con nada más así entre paréntesis, no cambia esto con la ley laboral? Pues la ley, la reforma de los sindicatos, eso es lo que propone, ¿no? eliminar estos sindicatos corporativos. Es bueno, ¿no? Es muy bueno, eso es muy bueno, pero hay que ver qué pasa en la realidad, ¿no? Ahora sí que del dicho al hecho, ¿no? ¿Se acuerdan de Arturo Herrera cuando le dieron la Secretaría de Hacienda? Nomás de verlo, yo decía, vámonos del país, miren nomás esta fotografía. Y con todo respeto a un joven, me parece talentoso, que dice, no, ¿en qué problemón me estoy metiendo? ¿Para qué dije que sí? Con esos índices, mira, vaya, ¿dónde va la rayita? ¿Dónde va la rayita? ¿Dónde va la rayita? Y entonces ahí ve uno, Arturo Herrera, que dices tú, bueno, válgame, verdaderamente, ¿en qué problemón me acabo de meter? Pues el panorama que ustedes plantean es propicio para que uno pida unas galletas de animalitos o unas galletas Marías y nos cortemos las venas, ¿no? ¿Ustedes qué le dicen a sus respectivas esposas? Las esposas, ¿a poco no les preguntan? La mía me dice, oye, ¿por qué no nos cambiamos un coche a un híbrido? Le digo, espérate. Porque ya ven que ahora el Sheinbaum está castigando a los coches que tienen placas de Morelos o placas, ¿no? Yo vivo en Morelos, yo qué culpa tengo. Pero bueno, de veras, en serio, dice, ¿por qué no compramos un híbrido para que ya no tengas tantos problemas de la verificación y tal? Le dijo, no, espérate. ¿Quién sabe cómo se va a poner las cosas? Eso refleja que se está inhibiendo el consumo. O sea, ya la piensa uno. Y antes era inhibes el consumo porque hay ahorro. Ahora ni hay ahorro y estás inhibiendo el consumo. Es decir, nuevamente regresando a la política monetaria. En el supuesto de que bajen las tasas de interés, estás fomentando consumo, ¿sí? Pero se te cae el consumo privado a 0.3, ¿sí? Entonces, ¿esto qué implica? Reitero, toda esta composición, ¿sí? Nunca lo habíamos tenido. Bienes de uso intermedio en una caída brutal de 23.5%. Jamás lo habíamos tenido con relación a, bueno, por supuesto, después de 2010, que hubo por cuestiones estructurales, pero en un procedimiento industrial normal no habíamos tenido esa tasa. ¿Y en qué se refleja? Pues precisamente en que la empresa deja de invertir y al momento que deja de invertir, entonces no estás a su vez invirtiendo en capital humano. Y esto te impacta en la parte tributaria, ICR, IVA e IEPS, que son los principales impuestos. Es interesante lo que dice José Ignacio. La demanda final representa el 66% del PIB. Sí. Es importante. Y dice que el consumo está cayendo. Y en efecto está cayendo. El consumo de bienes duraderos, deprimido. El consumo de bienes semiduraderos, deprimido. El consumo de bienes de subsistencia es el único que se mantiene. Pero lo que dice es cierto, porque cuando tú no compras bienes duraderos o semiduraderos, quiere decir que o no tienes empleo, tus ingresos están cayendo, o no tienes confianza, efectivamente. No tienes confianza. No, pues eso se muestra en lo que nos dio a conocer en los datos. Hoy INEGI, el índice de confianza del consumidor y el índice de confianza empresarial
en cuanto a pedidos manufactureros, se refleja. Tenemos una situación que una empresa nunca quiere vivir. Inventarios arriba y pedidos manufactureros abajo, cuando debería ser a la inversa. Tú ahorita, si tuvieras necesidad, bueno, a lo mejor si tienes necesidad sí lo haces, pero ¿tú comprarías un refrigerador nuevo de esos ahora que ya lo único que falta es que te hablen? Ahora que vienen así con luces LED y que ya lo único que falta es que caminen. ¿Tú crees que tú la pensarías mucho o verdaderamente decías, no, ahorita no es el momento? Yo creo que lo representativo es qué piensa el consumidor y en general, y lo que nos están mostrando las cifras de consumo, de expectativas, y que están apuntalados por los resultados del mercado laboral es, los mexicanos estamos dejando de comprar todo aquello que no es de primera necesidad. Es decir, el nivel a lo que está llegando la situación económica es, tengo que comer, y esperemos que 3 veces al día, tengo que transportarme, voy a tener que gastar en los útiles, o sea, para eso, pero son los recursos prácticamente de última necesidad. O sea, ¿qué es lo que esto nos está planteando? A ver, lo que está ocurriendo es que este país llegó a este momento con un colchón muy bajo. O sea, después de 30 años de crecer 2%, en donde el 23% del PIB es informal, 30 millones de mexicanos tenían ocupación pero no seguridad social, tenían que estar gastando ellos en médico, etcétera. 16 millones de mexicanos tienen trabajo pero no contrato por escrito. Es decir, llegamos con tal nivel de precarización, el gobierno también llegó con tal nivel de precarización, endeudado, en donde el costo financiero se está incrementando. Hoy el costo financiero es mayor que lo que destinan a inversión física. Y cuando le agregamos lo que tiene que destinar a pensiones, pues el gobierno no tiene dinero. Y el sector privado, por su parte, las cifras de inversión de los últimos 6 años lo que nos muestran es que llegaba ya con recelo. Es decir, los motores internos venían precarizados y entonces lo que estamos viviendo en este momento es el resultado de a una sociedad precarizada, se le están aplicando programas de choque, no de reactivación, no hay un programa integral de desarrollo económico y evidentemente que esto nos está llevando a que esa precarización pasó de crecer poquito al otro lado de la moneda. Vamos a una pausa. Yo me pregunto, ¿era fácil hacer esto? La pregunta es rara, o sea, pero no, ¿era fácil pasar de un crecimiento mediocre de 2%, 2.1, 2.2%, ¿no?, a un 0% de crecimiento? O sea, se necesita tener, o sea, no cualquiera lo hace, ¿no? O sea, en el tiempo que lleva en el frente del gobierno, sin factores externos que nos empujen, como ha habido otras circunstancias, de esto hablaremos un poco más adelante. Pero no es la medicina que necesitamos. Yo digo que sí, parte. Mira, ¿Sí? te voy a decir por qué. Del programa de rescate de la economía, la mitad. De los 500,000. De los 500,000, la mitad va para créditos y garantías. ¿A quiénes? A las empresas, a las MIPYMES, a las pequeñas y medianas empresas. ¿Quién se mete, Ricardo, con la economía estancada? No, pero ¿Quién le mete? mira, ¿sabes cuál es la operación de Nacional Financiera en ese sector? Yo soy empresa MIPYME y te vendo a ti mis tasas. Tú eres el productor distribuyes tasas. Entonces lo que yo hago es que yo te doy crédito a ti a 3 meses como proveedor y tú dices, bueno, en 3 meses te pago, está bien, pero esos 3 meses yo tengo ese espacio, ese lapso, esa cantidad de dinero que yo no tengo para seguir invirtiendo, tengo que financiarme en el mercado financiero, hacer una maniobra, y como comúnmente sucede en el sector MIPYME. Un malabarismo. Un malabarismo. Entonces, lo que hace Nacional Financiera, y lo ha hecho de toda la vida, es que dice, ok, tú ya tienes un proveedor, tú eres proveedor de Eduardo Torreblanca, perfecto, Eduardo Torreblanca, inscríbeme a Ricardo, inscríbeme en un programa de créditos y garantías, y yo, en lugar de que le voy a dar a Ricardo, en lugar de que se espere 3 meses, le voy a dar el dinero inmediato. Y a mí eso me da liquidez. Eso es algo que las pequeñas y medianas empresas necesitan constantemente, la liquidez, porque son los principales proveedores o el principal crédito es lo que dan las empresas MIPYMES. Entonces, quien provee a las grandes empresas o a cualquier sector manufacturero es el crédito que le dan las pequeñas y medianas empresas a las otras empresas. Entonces, lo que hace Nacional Financiera y Banobras y otro tipo de instituciones es, yo le voy a dar liquidez a esas empresas.
Y al otorgarle liquidez a esas empresas MIPYMES, de alguna manera lo que estoy haciendo es que no contraigan su actividad productiva en un entorno donde la actividad está desacelerándose y está desacelerándose de manera muy rápida. Entonces, el 50% de este programa de rescate a la economía va a ese sector, lo cual además me parece fundamental, porque ¿quién es el que genera el 90 y tantos % del empleo? Pues las pymes. El 95% Las de pymes formales, claro. Entonces, yo creo que es una medida puntual, importante, es suficiente, habría que ver, pero es una medida que es importante para no dejar o para que la economía no siga cayendo o detenerla un poco ahí en su caída. Yo creo que es interesante. ¿No eres eso. amigo tú de Arturo Herrera? No, pero así es el programa de operación de Nacional Financiera y de Bancomext. ¿Tú la ves así? Mira, la pregunta es, ¿qué quieres? O sea, ¿quieres generar crecimiento? Ese no es el mecanismo. ¿Quieres generar flujos en la economía? Que eso no significa crecer. Claro. ¿Por qué? A ver, si tú ves los censos económicos del INEGI, tenemos 4,5 millones de unidades económicas. Sí. 2,000 unidades económicas, 2,000, generan el 45% del valor agregado de la economía. Es decir, la mitad del PIB lo generan 2,000 de 4,5 millones, que son las que concentran los activos fijos, que son los que concentran las mejores remuneraciones. Es decir, si yo agrego ese universo a las 10,000 unidades productivas más grandes, las que generan casi el 70% del PIB, yo quiero crecer, tengo que enfocar los recursos a que esas empresas no se detengan. Jalen. Porque esos son los drivers, los motores de la economía. Los encadenamientos productivos adelante o hacia atrás, ¿en dónde están? En ellas. Si tú quieres dar flujos a la economía, pero no garantizas que eso dé crecimiento, dalo a las más pequeñas. ¿Cuál es el problema que vas a encontrar ahí? Si tú revisas la balanza comercial por tamaño de empresa, lo que tienes es que todas las empresas de menos de 250 empleados tienen déficit comercial de manera agregada. Es decir, que cuando yo me voy a exportaciones menos importaciones y lo tomo con respecto al PIB, voy a caer. Entonces, ¿por qué? Porque no hay contenido nacional ahí, el valor agregado es muy bajo, la productividad laboral es mucho menor. Y en ese sentido, a mí me parece que si es un programa emergente, que por su naturaleza es coyuntural, y en un año tú quieres tener, en menos de un año tú quieres tener resultados, tienes que ir a donde está tu mayor fortaleza. Si lo que quieres es crecer, eso es donde se genera el valor agregado. La definición del PIB es valor agregado más impuestos, es valor agregado. Si quieres generar flujos, pues entonces sí, distribuye esos flujos, pero los efectos multiplicadores en crecimiento van a ser limitados. José Luis, perdón, José, me gustaría aquí agregar algo, si me lo permites. Sí. José Luis destacó un tema muy interesante de la desigualdad, que no existe nada más en la pobreza, existe en los mecanismos productivos. Si, por ejemplo, esas 2,000 empresas generan el 45% del Producto Interno Bruto, generan el 2% del empleo. Además, estas empresas, estas grandes empresas... Pero eso no lo vas a resolver con el programa estas grandes de empresas recuperación. O sea, ese programa es para 6 meses, eso es para 3 meses. Estas empresas tienen sus formas de financiamiento a través de bolsa. De mediano y largo plazo. Además tienen un mercado más o menos para ellas estable. Es de otra naturaleza. No, el punto de reactivación económica y es crecimiento, es en donde está el valor agregado. Pero generan el 2% del empleo. Entonces, o sea, mira, déjame genera otro programa. Pero no el de reactivación. Estas empresas, estas pequeñas, este 2%, el 5% de las empresas del país que generan casi la mitad. Prospera, una oportunidades de empresa. Hablamos de sectores productivos. De solidaridad. Se fondean en la Bolsa Mexicana de Valores o en Viva. De alguna manera tienen su financiamiento asegurado, porque son altamente productivas, porque son corporativos del primer mundo. Además, por otra parte, sus mercados están más o menos estables. Si vemos, por ejemplo, de cualquier sector de la economía, de cualquier actividad de la economía, donde están estas grandes empresas... Es un programa de flujos, pero donde están estas grandes empresas, tienen su mercado... no va a haber crecimiento. Tienen su mercado medianamente no va a ir estable. orientado eso. Fíjate, hay que revisar los estados financieros, todas tienen crecimientos de utilidades. No. Todos los estados financieros. El último reporte no pasó. El último reporte no pasó, pero tienen crecimientos en sus utilidades. Discúlpame, yo me voy nuevamente dame un ejemplo. A bienes de uso intermedio. Te lo doy con datos. No, con una empresa que digas, esta empresa en su reporte financiero no tuvo... La industria metalmecánica. La industria metalmecánica, de las grandes. Por supuesto, la industria metalmecánica
cayó 0.9%. Bueno, la industria metalmecánica, Por la su- empresa, no me digas- ¿cómo es la distribución dentro de la discúlpame, industria La industria metalmecánica? metalmecánica, ¿sabes cuánto pesa en el PIB? No. Yo hablo por ahí. 14%. Hay No, tres no, empresas. 14%. Hay tres empresas en la industria metalmecánica. ¿Cuántas empresas de esas? ¿O No, cuál hay es la tres grande? empresas, no hay Es un tres ejemplo, empresas es un de ejemplo. metalmecánica. Son dos, Permítame, es un ejemplo. 2.300 Hablemos de empresas. realidad, no de ejemplos. 2.300 empresas de la industria metalmecánica. que ¿Cuántas son tienen déficit, grandes? por favor. No, me pregunto. digas cuántas son grandes. ¿Cuántas son grandes? O sea, no es estrictamente el nombre sino la proveeduría. Por eso, ¿cuántas son grandes? Tú Oye, ¿la eres proveeduría Ford, quién la hace? tú- ¿Las tú- pymes o las medianas discúlpame, empresas? discúlpame, es Ford, Chrysler, AMSA. Esa es la Son- industria de transporte, no metalmecánica. Por favor. Y los Tienes que proveedores- conocer la y los industria. proveedores discúlpame, son tienes de que la meterte a metalmecánica. estudiar la metalmecánica. La metalmecánica la metalmecánica es la industria de las industrias, es la madre de la industria. Totalmente de acuerdo. Sí, y son proveedores es- de la industria automotriz, sin duda. ¿Y qué proveen? Sin duda. Una de las industrias a las que equipo y provee, maquinaria. una es el Por automotriz. eso, a ver, Equipo y maquinaria, y, por favor. Bueno, regresamos otra vez al tema. De estas grandes empresas de la industria metalmecánica, ¿cuántas son grandes y cuántas son pymes? O sea, y aquí lo que quiero es que las pymes o las medianas empresas son proveedoras de estas grandes, sin duda, y estas grandes arrastran al resto de la economía, ¿Sabes sin por qué duda. la mayoría No queda estoy fuera? de acuerdo con Tú ello. lo dijiste, la mayoría son informales. Entonces, por definición, Pero las bajo ese esquema... medianas formales, No, bueno, este esquema de entonces garantías ya no es micro, ya no es pyme, ya Así es es. mediana. Así es. O sea, la mayor parte dan el 95% del empleo informal, sin prestaciones, sin seguridad social. O sea, por definición y el marco legal de NAFIN, A ver, el 25% van a tener limitantes y no lo van a poder dar porque no son sujetos de crédito. Hay 25 Como millones ese de problema trabajadores lo vas a formales. en el IMSS hay 20.3 millones registrados. En el IMSS. 20 los otros, millones los son otros formales, 5 o 6 son millones. formales, son Los formales. otros 5 o 6 millones son del sector público. Son 25 millones formales. Y el resto, 30 millones, son informales. Entonces, pero son trabajadores. Empresas son otra cosa. Empresas en el IMSS hay registradas poco más de 900,000. Ajá. De 4.5 millones. ¿Sí? Entonces, como NAFIN no puede dar crédito a quien no sea Directo. formal Sí, exactamente. por el marco legal que tiene que cumplir, o sea, el programa no puede ir así ex profeso nomás para eso. Tienes que buscar empresas que cumplan con ese marco y vuelvo a la pregunta, ¿qué quieres? ¿Dar flujos? Pues das flujos. ¿Quieres crecimiento? Busca valor agregado. Completamente de acuerdo. Pero esas empresas formales hay medianas y pequeñas. No estoy diciendo micros, hay medianas y pequeñas formales que son arrastradas o dependen de las grandes industrias. Y si estas industrias, el sector manufacturero empieza a declinar, estas medianas y pequeñas empresas, dado el crédito que le otorgan las grandes empresas, empiezan a carecer. Déjame, lamentablemente queda un minuto. Yo quisiera decirle, bueno, además de agradecerles terriblemente que estén aquí, que enriquezcan con su conocimiento y con su intención de orientar a nuestro público sobre temas económicos que parecen complejos, pero son fácilmente de comprender cuando se explica de manera sencilla. ¿Tiene salida esta situación económica de México y qué probabilidades le ven a ustedes que la estrategia del gobierno bien intencionada logre tener éxito en este paquete emergente de casi 500,000 millones de pesos? En inversión pública. En inversión pública. Está la clave. En inversión pública. Puede dinamitar, puede impulsar a la economía. Sí, O lo impulsa sí, o sí dinamita. se puede. Si sueltan el gasto, Sí. El gasto enero-mayo se contrajo en 88%. 88%. Es que es aberrante. de Ahora, tener nosotros no dejamos de inversión. pagar impuestos. O sea, el gobierno recaudó, pero contrajo el gasto público en 88%. No es un problema de ingresos. No es problema. No es un problema No, de claro que no. ingresos. Bueno, en una economía donde va cayendo el ISR y el IVA también Ah, sí, pero repercuten, ¿no? antes de la No, caída así es, viene venía. el amarrarte Sí. el gasto, que es criminal en algunos sectores, como la educación o la salud o la infraestructura misma es aberrante. Pero bueno, muchas gracias. Gracias. Qué padre programa. Me gustó Bueno, Eduardo, mucho. muchas gracias. Ojalá también el público lo haya disfrutado. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí y esperemos que en 3 o 4 meses podamos hacer una evaluación, una siguiente evaluación. El con 8 de nosotros. septiembre es la clave. 8 de septiembre, ¿por qué el 8? Se presenta el presupuesto federal. Ah, por supuesto, ve cómo pinta para el 2020, ¿verdad? Sí, tienes razón. El Claro, 2021, el impacto 2021. 2000.
Que ahí es el año clave, 20 y 21, pero sobre todo el 20 es el clave, Sí, porque Estados Unidos empieza Bueno, a... señores, ha sido un placer compartir con ustedes esta mesa. Gracias, muchas gracias. Y sobre todo trabajar para usted. Es un deleite. Hasta la próxima.